Bueno, es verdaderamente un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Pues un montón de amigos para presentar la 10ª lección de Francisco Jaque, que conmemora, como sabéis, la festividad de San Alberto Magno de esta facultad. Asisto, no me tocaría estar aquí, en representación de nuestra rectora, Amaya Meticochea, que envía su agradecimiento por la invitación a presidir este acto y que excusa su asistencia porque está de viaje institucional en Colombia para asistir a un coloquio sobre futuros de la educación superior. Sin embargo, para mí esta incidencia pues, ha sido muy beneficiosa. Me repercute en el sentido que para mí es un verdadero, como decía, placer estar en mi facultad y para una celebración con tantos amigos. Además, voy a tener, como todos vosotros, la oportunidad de asistir a una charla que seguro que va a ser fantástica por parte de Catalina Rivas y que nos la va inmediatamente a introducir el vicedecano de nuestra facultad, vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia, el profesor y amigo José Luis Pau, al que cedo ahora la palabra. Gracias. Muchas gracias, vicerrector, querido decano, queridas autoridades académicas, querido Paco, queridos compañeros y compañeras. Como en años anteriores, se le concede al vicedecano de investigación de la facultad el honor de presentar al ponente de la lección Francisco Jaque durante el acto de San Alberto Magno. Para mí es un gran placer presentaros hoy a nuestra compañera, la profesora Catalina Rivas, Cati para la mayoría de nosotros, como ponente de la 10ª lección titulada Chat celular, ¿qué nos dicen nuestras células y cómo lo contamos? La doctora Rivas es profesora titular del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Fundación de la Investigación Biomédica La Princesa e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, CSICUAM, donde su grupo de investigación realiza su labor científica centrada en el estudio de los mecanismos de acción de receptores acoplados a proteínas G. Durante toda su carrera, la doctora Rivas ha profundizado en los mecanismos de regulación del sistema de transducción de estos receptores, utilizando diferentes técnicas de farmacología, bioquímica y biología molecular. La doctora Rivas llevó a cabo tanto su licenciatura en Ciencias Biológicas como su doctorado en Biología Fundamental en la Universidad de las Islas Baleares, estudiando la modulación de estos receptores en el sistema nervioso central. Posteriormente, en su estancia postdoctoral en la Universidad Médica de Carolina del Sur, participó en la identificación, caracterización y purificación de proteínas que actúan a nivel de proteínas G y que forman parte del complejo multimolecular de transducción de señales de receptores acoplados a estas proteínas. Tras su vuelta a España, la doctora Rivas continuó trabajando en los receptores acoplados a proteínas G y su regulación por quinasas acopladas a estos receptores. En concreto, enfocándose en el estudio de los procesos dependientes de la activación y regulación de receptores acoplados a dicha proteína. Sus resultados han desvelado la existencia de nuevas interacciones funcionales relacionadas con la misma, relevantes en el desarrollo de hipertrofia cardíaca y en la regulación del proceso de autofagia y mantenimiento de la homeostasis celular, y su principal objetivo en estos momentos es en estos nuevos mecanismos de comunicación celular y su implicación en funciones celulares que ayuden a una mejor comprensión del desarrollo de patologías en contextos inflamatorios y tumorales. Hasta la fecha, la doctora Rivas ha dirigido 6 tesis doctorales, publicado 40 artículos, 28 pertenecientes al primer cuartil y 12 al primer decil de su área, en los cuales han recibido unas 2.126 citas de acuerdo a la Web of Science. Además, este año ha conseguido uno de los prestigiosos proyectos de la Fundación Ramón Areces para el estudio del papel de las proteínas GQ en la homeostasis y la comunicación celular, que esperamos sea todo un éxito. Pero más allá de los indicadores cuantitativos de los que ANECA y la propia Comisión Europea parecen querer alejarse, yo destacaría también el carácter abierto que ha tenido siempre su desempeño científico, y más en concreto la implicación de su grupo de investigación en la divulgación y la colaboración con entidades externas.
Cabe destacar su participación en la publicación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte titulada Educación Científica Ahora, el informe Rocard, de 2010, sobre los orígenes de la desafección de la ciudadanía por las ciencias y la conexión que puede existir, entre otros factores, con la manera que tenemos de enseñarlas. En dicha publicación, la doctora Rivas analiza la relación entre la mujer y la ciencia en uno de sus capítulos, desde la escuela hasta la investigación profesional, aportando algunas causas por las que se puede producir este desencuentro y sugiriendo algunas soluciones para remediarlo. Lejos de quedarse en un plano más o menos teórico, Katy es una persona a la que le gusta predicar con el ejemplo, como veremos hoy, intentando transmitir sus conocimientos científicos a los más jóvenes a través de herramientas que permitan motivarles y despertarles la curiosidad por los principios que rigen procesos tan complejos como los que ella investiga en su laboratorio, para que con independencia de lo que elijan como profesión en el futuro, mantengan vivo siempre el interés por la ciencia y el aprendizaje basado en la experimentación. De ello puede dar fe mi propio hijo, que ha participado en alguna de esas actividades con un muy grato recuerdo por su parte de cómo se realiza un cultivo de microorganismos. Muy curiosa fue la respuesta que me dio cuando le pregunté qué había aprendido. Hemos cultivado bacterias que pueden curar enfermedades. Dicho así, parece fácil, ¿verdad? Como si a la humanidad no le hubiera llevado varios miles de años entender y controlar la multiplicación de esos microorganismos y dirigirlos a un fin tan noble como ese. Queridos compañeros, os agradezco a todos y a todas vuestra presencia hoy aquí. Espero que disfrutéis de la ponencia de la profesora Rivas, a la que desde el decanato apreciamos mucho en lo profesional y en lo personal, y que amablemente ha aceptado este reto en un día tan señalado para la facultad. Querida Katy, te cedo la palabra y te doy una vez más las gracias por ello. Gracias. Pues yo me he quedado sin palabras después de esta presentación que ha hecho el vicedecano. Muchas gracias, lo primero de todo, estimado vicerrector, querido decano, querido vicedecano, a todos los que estáis aquí también, a todos los miembros de la mesa y por supuesto, pues querido Manuel y querido José Luis, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para contaros un poco. Pues va a ser un poco un paseo por lo que hacemos en el laboratorio, lo que hacemos en docencia y lo que hemos hecho también, como ha contado José Luis, un poco fuera de lo que es el ámbito de la universidad y un poquito de una forma un poco pues menos seria, por decirlo de alguna manera, y entendiendo un poco cómo hablan las células. ¿Cómo hablan? Pues ya nos están llamando. ¿Y cómo se comunican las células? Pues las células se vienen comunicando hace muchísimos años de la misma manera. Lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos y nosotros vamos poco a poco intentando averiguar en el laboratorio, como todos los científicos que hay en la sala, pues qué hay más allá de esa comunicación. En un principio, pues siempre nos pensábamos que hablaban así, hasta que cada vez que las cosas evolucionan, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, las células han seguido hablando igual, no han cambiado. Nosotros ya nos pensamos que nos están llamando de esta manera, que nos es más común y un poquito más evolucionada, ¿no? Para lo que nosotros entendemos. Probablemente nos quedemos todavía cortos porque no sabemos todavía muchas cosas de las células y de su propia comunicación que tenemos que aprender. Y esto va un poco unido también a cómo las vemos también en un principio. Desde el microscopio óptico, cuando empezamos a verlas, pues las veíamos así. Luego empezó el confocal y ya vimos que podíamos verlas así, teñidas con algunos fluoróforos. Luego vimos que el electrónico nos permitía verlas en su interior. Y ahora ya podemos ver con microscopía electrónica o tomografía electrónica, pues un poquito más allá, con mayor resolución. O sea que vamos poco a poco conociendo un poquito más en el mundo celular y en la comunicación, en algo que realmente no se acaba, ¿vale? Que eso es bueno, porque si no, pues no tendríamos trabajo. Bueno, estamos ahí para desvelar todo esto. Entonces, ¿en qué consiste la señalización? Pues en que la célula recibe multitud de estímulos externos, muchísimos, y pasan muchas cosas en el interior celular,
interaccionando con receptores que se encuentran en la membrana para que finalmente tengamos una respuesta específica. Y esto es lo que yo llamo la magia de lo que llamamos señalización celular, ¿vale? Como con tantos estímulos externos que tenemos aquí fuera, al final la célula consigue esa respuesta específica que da esa homeostasis celular o que no la da. Y entonces pues tenemos procesos de enfermedad. ¿Qué es la señalización celular? ¿Vale? Pues entonces dije, ya que el título era el chat de las células, pues me fui al oráculo en WhatsApp, que era ChatGPT. Y a ver qué nos dice el GOT in a box, como dicen aquí. Dice, la señalización celular es el proceso por el cual las células se comunican entre sí para coordinar diversas funciones y responder a estímulos del entorno. Las células reciben señales químicas o físicas del exterior, interpretan estas señales y luego envían respuestas adecuadas. Perfecto. Realmente mejor que en un libro. Digo, bueno, pues vamos bien. Realmente nos podemos fiar de este ejercicio, ¿vale? Luego pondré un poco de crítica a esto, aunque la inteligencia artificial yo creo que ha venido para ayudarnos y para ser una herramienta de ayuda, no un enemigo. Bueno, ¿cómo se comunican? Pues como ha dicho el chat CBT, son mensajeros químicos que indican a la célula si tiene que proliferar, si necesita glucosas, a quién debe escuchar, pero esto no es tan sencillo, ¿vale? Es un proceso muy complejo en el que intervienen muchos circuitos distintos, multitud de circuitos, ya sea de viabilidad, de proliferación, etcétera, y actualmente con las técnicas que tenemos de análisis de interacción proteica, pues multitud de interacciones que también tenemos que analizar, con lo cual el trabajo realmente es ingente, ¿vale? Para poder llegar a entender la complejidad de estos sistemas. ¿En qué estamos interesados nosotros en el laboratorio? Pues dentro de esta gran complejidad, pues cada uno elige un poco en qué vía o vías intenta entender un poquito más el problema. Y en nuestro laboratorio estamos interesados en los receptores acoplados a proteínas G, que estarían por aquí, que tienen esta estructura, ¿vale? Y que están encargados pues, de activar estas proteínas G y toda una cascada de señalización de señales que está pues, relacionada también con estas vías. Estos receptores acoplados a proteínas G son receptores de membrana esenciales para la comunicación celular. Robert Lefkowitz y Brian Kobilka consiguieron el Premio Nobel de Química en el 2012, ¿vale? Por su trabajo relacionado con ellos. Y son receptores que cuando se activan pues son dianas de multitud de medicamentos para numerosas enfermedades, ¿vale? Sobre todo enfermedades que conocemos todos como cardiovascular, cáncer, inflamación. Casi hoy día, por decirlo de alguna manera, de los fármacos que tomamos en el mercado, las dianas son receptores acoplados a proteínas G. O sea que son muy relevantes en ese sentido. Y ahora os voy a llevar un poco, brevemente, ¿vale? Porque qué investigamos en relación a todo esto en el laboratorio, siempre en colaboración pues, con otra gente. Pues estamos intentando desvelar la función de rutas no canónicas de dos nodos de señalización de GPCRs. Uno es G-alpha-Q, que tiene un interactoma muy complejo, cada vez más, y intentamos ver cómo interviene en la homeostasis celular y en la comunicación celular. Y otro es GRK2, en el que estamos intentando desvelar el papel que tiene en la homeostasis epidérmica. GRK2 es una quinasa de estos receptores, pero puede tener también numerosas funciones interaccionando con otras proteínas. Lo que vimos en un principio con G-alpha-Q, y os llevaré un poquito por ello brevemente, es que G-alpha-Q actúa como un importante modulador de la señalización, de una vía de señalización y de un complejo que se llama mTORC1, controlando los niveles de autofagia en respuesta a nutrientes. Cuando no hay nutrientes, no se produce una interacción importante que os contaré dentro de un ratito y entonces los niveles de autofagia de la célula se disparan. En otro artículo relacionado con GRK2 publicamos que la disminución de los niveles de la expresión de esta quinasa contribuye a la activación de programas que incrementan la malignidad tumoral. Y vamos a ir brevemente un poquito sobre algunas de las cosas. Hemos dicho que G-alpha-Q controla autofagia, y así es, está aquí. Y la autofagia es un evento que interviene en el equilibrio de la célula y en el mantenimiento de la homeostasis celular, ¿vale? Es un equilibrio, la vida es un equilibrio entre síntesis y degradación, y justo la autofagia está jugando un papel importante ahí, unas veces para bien, otras veces para mal, pero es un punto muy importante de regulación de la célula, ¿vale? Y
Yoshihiro Oshimi recibió el premio Nobel en el 2016 por este proceso. ¿Qué vimos nosotros? Pues muy brevemente que cuando estaba GQ en las células, los niveles de autofagia se mantienen inhibidos, pero si GQ no está presente, tenemos un montón de vacuolas autofágicas y un incremento de estos niveles de autofagia. La autofagia aumenta con el tiempo. Y esto es debido a una nueva interacción que describimos anteriormente en artículos anteriores de G-alfa-Q mediante un dominio no canónico con una proteína que también es muy importante en el proceso de autofagia, que es P62. Por tanto, esta interacción entre esta G-alfa-Q y P62 es lo que hace que se controle finalmente estos niveles de autofagia. Y en esto intervinieron Sofía Cabezudo y María Sanz en la publicación. En resumen, en el trabajo lo que se observa o lo que se define es que cuando hay suficientes nutrientes, el complejo G-alfa-Q con P62 se puede formar regulando el complejo mTOR y los niveles de autofagia se mantienen inhibidos en niveles basales. Cuando tenemos bajas cantidades de nutrientes, el complejo no se puede formar y entonces hay una autofagia exacerbada. Por tanto, aumenta la autofagia, que vuelve otra vez, una vez el proceso de autofagia se ha incrementado, la autofagia hace que los nutrientes se recuperen, con lo cual volvemos a tener nutrientes y volvemos a formar el complejo y se vuelven a los niveles basales otra vez a su nivel normal. Por tanto, es un nivel de restauración y G-alfa-Q está ahí un poco para mantener ese sistema controlado, ¿vale? Eso es lo que publicamos en este artículo. Vale, pues hemos visto que G-alfa-Q es importante en autofagia a través de estos efectores no canónicos en los que estamos muy interesados, ¿no? Que no son las vías clásicas de activación o de acción de esta proteína G. Esto es importante también en cáncer, ¿vale? La autofagia es importante también en cáncer y la autofagia se ha visto relacionada con el remodelado del estroma y de la matriz extracelular de los tejidos y de los exosomas, que son multivesículas que secretan secretan moléculas fuera de las células, ¿vale? Dependientes a veces de autofagia y a veces no, pero la autofagia es un proceso también, que puede ser un proceso secretorio, de forma que son vesículas que pueden de alguna manera influir en la comunicación celular, que de hecho es un poco de lo que estamos hablando. Entonces queríamos ver si la relación entre lo que habíamos observado de la relación de GQ con autofagia podía tener algo que ver con estos dos aspectos aquí. En el contexto tumoral. ¿En qué contexto elegimos? Elegimos los carcinomas escamosos orales, ¿vale? En los que ya estábamos trabajando en otro proyecto en el laboratorio. Presentan una elevada heterogenicidad hasta que son squamous cell carcinoma, carcinomas malignos, y la supervivencia de los pacientes tras el diagnóstico es muy baja, ¿vale? 50% en 5 años. Además, los tumores de este estilo que tienen un alto contenido en estroma tienen una menor supervivencia y una peor prognosis, ¿vale? Lo cual está un poco relacionado con lo que os comentaba antes de la importancia que GQ y la autofagia podían tener con el estroma o no. La matriz extracelular, por tanto, está formada por diversas células, entre ellas los fibroblastos. ¿Vale? Fibroblastos que cuando se activan en el entorno tumoral pasan a ser fibroblastos activados o CAFs en inglés y acumulan excesiva matriz extracelular y remodelado de la matriz. Lo incrementan de forma que tenemos una gran heterogeneidad de estos fibroblastos que rodean al tumor y marcadores específicos que nos está diciendo que realmente estos fibroblastos están siendo activados y de alguna manera interaccionan con las células tumorales, incidiendo en cómo va a ser el funcionamiento de estas células. Inmaculada Navarro Lérida es una profesora ayudante que se incorporó recientemente en el laboratorio y con gran experiencia en todo el trabajo de matriz extracelular y progresión tumoral, y nos preguntamos con ella si tenía algo que ver, y también en el trabajo colaboraron con una postdoctoral, Dafne García, y 2 estudiantes de grado. La pregunta fue que, dado que GQ se sabía que era importante en algunos tumores, como melanomas y uveal melanoma, pues dijimos, ¿qué pasa con los fibroblastos? No se sabe nada de GQ en fibroblastos, solo se sabe en las células tumorales. Y nosotros estamos viendo que en los fibroblastos, pues a lo mejor podría tener un papel, sabemos que tiene un papel en autofagia, que lo hemos visto, pero podría tener algún papel en todos los procesos que os he dicho antes de liberación de exosomas o modulación del estroma,
¿Puede G-alfa-Q, cuando no está, convertir un fibroblasto que es normal en un fibroblasto activado de alguna manera e interaccionar con las células tumorales? Pues ya os adelanto que con el trabajo de Inmaculada junto con Dafne, Gemma e Isabel, la respuesta es que sí. Lo que vieron de forma muy interesante es que estas células que no tienen GQ expresan marcadores específicos de fibroblastos activados, ¿vale? Y además en un ensayo de contractilidad tienen una mayor capacidad contráctil, como se puede ver aquí, y además secretan una mayor cantidad de colágeno al exterior, ¿vale? Por tanto, presentan características de CAF teniendo en cuenta estas tres características que os he dicho. Eso a nivel del comportamiento de las células en cultivo. Y dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos si las juntamos con células tumorales? ¿Y qué células tumorales? Pues como estábamos interesados en modelo de carcinoma oral, con el H-Head and Neck Squamous cell carcinoma del inglés, pues lo que hicimos fue juntarlas con células tumorales y fibroblastos wild type, knockout para GQ, y que reexpresaban otra vez la proteína G-alfa-Q en un background que no tenía G-alfa-Q. Entonces, lo que vemos, así brevemente, es que en los tres tipos tumorales que se probaron, se ve que cuando se emplean tanto wild type como los que reexpresan la proteína G-alfa-Q, las células tumorales, si os fijáis aquí, están dentro como de una cápsula, están encapsulados. Aquí también vuelven a estar encapsulados cuando se vuelve a expresar GQ, pero cuando no está GQ en los fibroblastos, vemos que hay toda una ramificación y un caos de células tumorales mezcladas con los fibroblastos. Con lo cual, bueno, las hemos juntado en una placa. Guay. Pero Inma dijo, ¿y qué hacemos? Bueno, aquí lo vamos a ver también. Perdón, lo pongo aquí. Lo vamos a ver también aquí en una placa, pero lo vemos muy bonito cuando los fibroblastos están en verde, ¿vale? Y eso serían las células tumorales con las wild-type MEFs o con las CAO, y las células tumorales también con las wild-type MEFs y las CAO, segregando esta fibronectina que vemos que rodea a las células tumorales y que están los fibroblastos. ¿Vale? En este caso de las CAO esto es un poco más caótico, como ya hemos visto antes. Y en el caso del colágeno, con las las células wild type que tenían G-alfa-Q no expresan nada de colágeno en el sistema, pero en cambio sí que lo expresan las que no tienen G-alfa-Q. Vemos un poquito lo que veíamos antes, una vuelta a la expresión de colágeno exacerbada que no es normal. En cultivos 3D lo que vimos es que con las wild type veríamos las células tumorales en contacto con los fibroblastos en matrigel y se ven pues, los esferoides que se forman más pequeñitos, mientras que en el caso de las CAO pues los esferoides son mucho más grandes y encima hacen como ramificaciones, como si fueran lo que hemos llamado railways, como especie de caminos, ¿vale? Por donde ayudarían de alguna manera a avanzar a las células tumorales, o esta al menos es nuestra hipótesis. Por tanto, tenemos que la ausencia de G-alfa-Q en fibroblastos provoca defectos en la formación de la matriz extracelular y también hemos visto, aunque voy a pasar breve porque hay muchos datos con relación a esto, pero hay influencia en la secreción y composición de exosomas, es decir, de esas vesículas que las células liberan y que servirían para comunicarse una célula con otra. Entonces, si comparamos las wild type con las exo, se ven diferencias en la composición de lo que llevan dentro los exosomas, ¿vale? No lo voy a enseñar, pero hay diferencias entre ellas, si hay GQ o si no hay GQ. En cuanto a cantidad, no se ve tanta diferencia. Y lo que hicimos al ver esas diferencias que había en el cargo que llevan, que van a sacar fuera de la célula, es cultivarlos con células tumorales. Por tanto, pusimos en contacto, o Inma, Dafne y todo el equipo que os he comentado antes, pusieron en contacto los exosomas con las células tumorales y en 3D se puede apreciar, estas son las células, los exosomas, cómo cuando están en contacto con las MEFs que no tienen G-alfa-Q se ve una mayor invasión. Por tanto, los exosomas sabemos que están enriquecidos de receptores de factores de crecimiento, ¿vale? Aunque no lo voy a enseñar, y promueven crecimiento tumoral aberrante. Esto en cultivos en 3D y con los exosomas. ¿Pero qué ocurre in vivo? Pues lo que hicimos fue añadir a un ratoncito en la lengua, hicimos tumores ortotópicos de las células solas, con las wild-type MEFs o con las que no tienen G-alfa-Q. Y lo que vimos, y no porque me voy atrás, es que los ratones vimos una sorpresa, ¿vale? Porque decíamos, bueno, a ver qué pasa.
a ver si se comportan igual. Lo que vimos claramente es que pues en muy poco tiempo los ratoncitos que tenían células tumorales con las MEFs o los fibroblastos que no tenían alfa-Q perdían muchísimo peso, o sea, y pues prácticamente pues es de la mitad de peso de los otros animales. Y cuando por el IBIS, una técnica en la que vemos la bioluminiscencia de las células que hemos inyectado, vemos las que están en contacto con los que no tienen alfa-Q, vemos claramente que los tumores son muchísimo más grandes, ¿vale? En comparación con los wild type y en comparación con los que solo llevan las células control. Y los animales, prácticamente estos animales, estos de aquí, a los 11 días no pudimos seguir con el seguimiento porque simplemente se murieron, ¿vale? El tumor era tan grande que les impedía incluso comer y abrir la boca. Por tanto, estas MEFs de GQ promueven el crecimiento tumoral in vivo de forma interesante y seguimos pues indagando en ello. El modelo que se postula y que Inma ha dibujado es un modelo en el que cuando tenemos los fibroblastos wild type tendríamos el tumor encapsulado, mientras que cuando tenemos los alfa-Q knockout tendríamos esta especie de vías o railways, ¿vale? Donde el tumor se diseminaría, y también microvesículas enriquecidas en receptores, en factores de crecimiento, que lo que hacen es comunicar de alguna manera, comunicarse con la célula tumoral y la incitan a que crezca de forma más rápida, ¿vale? Por tanto, pues es un trabajo que está prácticamente terminado, pero que todavía nos quedan. Hay muchas cosas más que os podría contar al respecto, pero que tenemos que dejarlo aquí. Por tanto, sí que tenemos nuevas funciones asociadas a la señalización mediada por alfa-Q, donde alfa-Q jugaría un papel central en esta regulación del estroma, exosomas y los tumores orales de que es el carcinoma. Vale. En relación a GRK2, que es la otra parte de mi cerebro, ¿vale? Que os he dicho, había GQ y otro modulador. Aquí lo que vimos y publicamos es que la presencia de esta proteína, cuando está y tenemos GRK2, preserva el fenotipo epitelial, con lo cual tenemos un parénquima bien formado de células, y cuando no está, lo que ocurre es que tenemos la célula de forma más usiforme, se mueve más, migra más y produce más invasión cuando la inyectamos también en la lengua hacia los nódulos linfáticos. Por tanto, GRK2, la bajada cuando no está GRK2 promovería, como os he dicho, un fenotipo de malignidad. Y esto fue la tesis de Julia Palacios. En la actualidad, Alejandro Asensio ha estado trabajando en su proyecto de tesis doctoral en varios aspectos, y os resumo muy brevemente lo que ha estado haciendo. Y hemos visto que en un modelo de ratones donde GRK2 está deleccionado solamente en epitelios estratificados, ¿vale? Vemos alteraciones de los folículos pilosos y pérdida de pelo. Se ve claramente cómo son distintos los folículos pilosos. Aparecen unas estructuras aberrantes que llamamos quistes, que están por todo lo que es la epidermis del ratón, y además también vemos una mayor proliferación celular, lo que nos hace pensar también que probablemente sea más susceptible a estímulos tumorales. Por otra parte, Alejandro también ha estado trabajando en cómo estas alteraciones en la epidermis pueden alterar el sistema inmune, y en colaboración con Ramón García Escudero hemos visto que con mediante análisis proteómico, y esto ya no me funciona, ¿verdad? Pues sí, aquí. Con análisis proteómico hemos visto que tenemos upregulados un montón de procesos biológicos relacionados con el sistema inmune, con desregulación del sistema inmune, y pues tenemos muchos estudios relacionados con ellos que no puedo explicaros, muy interesantes, y además relacionados con patologías inflamatorias como pueden ser dermatitis atópica, eczema y psoriasis. ¿Vale? De forma que estamos indagando todavía todos los procesos que están involucrados en estas alteraciones que tienen lugar en la epidermis y cómo pueden influir en patologías inflamatorias que vemos muy relevantes en estos sistemas. Vale, hasta aquí un poco lo que hacemos en el laboratorio. ¿Y cómo lo contamos? ¿Vale? ¿Qué hacemos luego también? Porque estamos ahí en el laboratorio, pero luego hay que de alguna manera pues contarlo, ¿vale? Y ahí es donde pues, tenemos la parte de docencia y formación, que también es importante en la universidad. Entonces, en la parte docente, pues he tenido el placer de
pues, impartir clases en el grado de bioquímica, en el de biología, en el máster de física de materia condensada, de biomoléculas y dinámica celular y máster de microbiología, ¿vale? Que he podido compartir con profesores y estudiantes un montón de metodologías y de cosas. Si cabe destacar algún máster o algún grado en el que en todos, evidentemente, pues como biólogo o bioquímico es cómodo enseñar, la parte del máster de Universidad de la Física de la Materia Condensada y de los sistemas biológicos, quería destacarla porque siempre me ha resultado muy interesante explicarles los sistemas biológicos a los físicos y matemáticos. Entonces me ha parecido muy interesante la interacción porque sus preguntas no tienen nada que ver con las nuestras y sus explicaciones tampoco. Entonces, tengo una anécdota, por ejemplo, de un estudiante que estábamos en prácticas el año pasado, y un estudiante muy aventajado, ¿no? Pero estábamos explicando cómo se migraban las células y cómo se movían, y entonces me dijo, ya sé cómo se mueven. Entonces me giro y me encuentro un montón de fórmulas matemáticas puestas en la pizarra. Y dije, ostras, pues nunca lo había visto desde ese punto de vista. Por eso, son percepciones, yo creo que es un aprendizaje para ellos, pero yo creo que incluso más para mí en ese sentido, porque aprendes a cómo no tenemos claras cosas que ellos no. Y entonces no todo está tan claro como parece, ¿no? Para todos. Pero bueno, como decía, pues estoy involucrada en todos ellos y disfrutando de todos. Con aprendizaje, con metodologías activas siempre que se puede, ¿vale? En el grado es más difícil, aunque lo he intentado, ¿vale? He movido a 70 personas para que hicieran cosas interactivas en el grado. Y de hecho, aquí tenéis al grado de biología de micro haciendo de flagelo. Pasillo. Salen y es un experimento. Aquí hay una alumna, de hecho, que está en el que lo que hicimos fue tenían que, el flagelo es su brazo, entonces yo era la atrayente y era el día de Halloween, con lo cual yo llevaba caramelos de calabazas y Halloweens. Entonces yo era la atrayente y según cómo se movían, venían y según cómo se movían, se quedaban sin moverse y si me sacaba una zapatilla, que sería el repelente, entonces se iban para el otro lado. Bueno, total, la verdad es que es una experiencia divertida, yo creo que no se les olvidará cómo se mueve el flagelo nunca más. Pero bueno, son un ejemplo que quería poner de los que se puede mantener la atención de los alumnos de forma que por lo menos aprenden de forma un poquito más interactiva y es lo que intento a veces poner en práctica, cuando puedo y cuando el tiempo deja, porque siempre vamos apretados. Luego os quería contar, ha hablado ya José Luis, de este proyecto, que la verdad es que es un proyecto fascinante en el que nos metió y nos involucró porque está liderado por la profesora Irma Marín, y involucrados también profesores del área de microbiología del Departamento de Biología Molecular, que es un proyecto que es mundial, ¿vale? Que se llama Micromundo o Small World Initiative, en el que se buscan nuevos microorganismos productores de antibióticos de hábitats naturales. Y esto se hace a través de nosotros como profesores, alumnos del grado y alumnos de bachillerato. Entonces, es como una especie de cadena en la que nosotros hacemos de profesores de lo que se llaman suitas, es decir, Small World Initiative Teaching Assistants, porque estos son estudiantes de grado de bioquímica, de biología, algunos estudiantes de máster, algunos incluso que están haciendo el doctorado y que se sienten atraídos y también piden hacerlo, porque pues es muy interesante el enseñar. Ellos son los que luego van a enseñar a los alumnos de cuarto de la ESO, en principio, es lo que nos hemos centrado. Entonces vamos al aula y son los alumnos de cuarto de la ESO los que van a hacer los experimentos que previamente han aprendido a hacer estos estudiantes y que nosotros hemos enseñado. O sea que es una cadena un poco de formación entre unos y otros y yo creo que todo el mundo siempre queda muy satisfecho. Hay varias sesiones en las que los chicos recogen las muestras, cultivan, todo esto lo hacen en el laboratorio que tengan ellos en el aula, observan los resultados y entonces todos se quedan fascinados porque es como estoy participando en un proyecto de verdad. ¿Qué es lo que les decimos? Realmente esto no se queda aquí, aunque no lo ponga luego lo que hayan podido, los halos de inhibición que salen de las bacterias y que hayan podido ver, esto luego siguen luego en el laboratorio de Irma, investigando y viendo
pues, qué se puede sacar de todo ello. Con lo cual, se sienten muy involucrados en participar. Y siempre la típica pregunta de, ¿y si algo sale de esto? ¿Se patenta? Entonces, digo, joder, qué mentalidad más económica, ya directamente. Pero lo hay, todos los años siempre hay el que habla de la patente de, y esto ya, decidme si sale algo bueno, porque yo lo quiero tener patentado. O sea, pero es muy interesante. Aquí es una foto del último curso y el objetivo de esto es, pues, cazar estos organismos para inspirar también estudiantes y atraerlos también al mundo científico y también descubrir antibióticos, si se puede y si se consigue, porque intentamos que cojan estos, microorganismos en sitios, pues, que no sean el jardín de casa, como siempre decimos, ¿no? Que intenten buscarlos en hábitats geolocalizados donde nosotros podemos luego ir y ver dónde están. O sea que también eso es importante, porque ya digo, es un proyecto realmente real y a escala mundial. Y me parece muy interesante. Y aquí empieza la última parte, ya un poco de decir, bueno, pues esto es investigación, no sé cómo voy, sí. Investigación, docencia van de la mano, ¿vale? En la universidad la investigación es conocimiento, serendipia, observación, yo creo que eso es muy importante y todos lo sabemos. La docencia es transmisión, es educación, es impacto social y es muy importante también, yo creo que eso es, lo tenemos todos en mente. Y en el fondo lo que estamos haciendo es aprender o que los alumnos aprendan a aprender, ¿vale? Porque realmente, y volviendo a las herramientas tipo ChatGPT y todas estas cosas, Bing y todo lo que hay ahora, lo que hay que hacer es aprender a aprender, ¿vale? ¿Qué tenemos y dónde tenemos que buscar la información? Lo que pasa con todo eso que os he contado, es una foto que sale de vez en cuando, y es el que tenemos un síndrome que se llama el de multitasking. Y es que realmente parecemos más o menos esto. Pues una persona que está en todo, en nada, no sabes en qué está, escribiendo, pintando, haciendo exámenes en la pizarra, haciendo experimentos todo a la vez, ¿no? Que es un poco el modelo básico de investigador con cara docente o al revés, porque al final es un poco en lo que estamos metidos todos con esta vorágine de cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Pero es verdad que lo hacemos encantados. Entonces, una cosa que quería comentar es que es muy importante las ideas, ¿vale? Para ir a llevar a cabo un proyecto. De la idea del proyecto está ahí. Es muy importante no ponerse límites también. Para no ponerse límites es muy importante algo que yo incido muchas veces en estas, que es financiación, que ahí está y la necesitamos. Y como ha dicho José Luis, pues este año, por suerte, pues he tenido la suerte de tener la financiación privada de la Fundación Ramón Areces y también la institucional del Instituto de Salud Carlos III, pero el apoyo institucional y privado es muy importante para llevar a cabo la investigación. Todo esto que os he contado antes no se hace solo y no se hace sin la ayuda de todos, de financiación, de apoyo institucional, público, privado, y institucional sobre todo. Y una cosa muy importante que yo creo que es fundamental y que la gente a veces se olvida, que es la contratación de personal investigador. Porque podemos no tener límites, podemos tener muchas ideas, podemos tener incluso financiación, podemos tener apoyo institucional y privado, pero necesitamos personal y equipo. Los equipos son los que hacen todo esto. Sin la gente, sin los grupos que trabajan en todo esto, no habría investigación. Y yo creo que ahí hay que hacer un énfasis muy grande siempre a pensar en facilitar de alguna manera, ¿vale? Yo creo que los americanos en eso lo tienen mucho más claro. Cómo reclutar y cómo conseguir que los grupos se mantengan de alguna manera y puedan tener personal trabajando en ellos. Como crítica constructiva, voy a poner aquí a leerla con vosotros, una frase de Sidney Brenner, que es como siempre un poco incisivo y que me llama mucho la atención, porque a veces nosotros somos más papistas que el Papa cuando evaluamos las cosas, ¿no? Entonces, es verdad que es una exageración, pero dice, si Dios solicitara un apoyo no lo conseguiría, porque alguien del comité diría, ah, sí, esos experimentos, crear el universo, fueron muy interesantes en su momento, aunque nadie ha podido repetirlos hasta ahora. Un segundo miembro del comité agregaría, en efecto, los llevó a cabo hace tanto tiempo y ¿qué ha hecho desde entonces? Y un tercero remataría, además los publicó sin arbitraje internacional. Imaginaros. Por tanto, no hay financiación. Para Dios, no hay financiación. Con eso no quiero decir, no todo el mundo es Dios, evidentemente, no todo el mundo se merece el mismo tipo de financiación, pero sí que creo que tiene que mirarse un poco el que la ciencia es un poco de todos, ¿no? y que hacemos todos un poquito para poner ese granito de arena que falta.
Esta frase que me encanta de los americanos es del take home message, ¿no? En castellano diría, ¿para qué estamos aquí? Pues no sé, vamos a pensar. ¿Para qué estamos aquí? Pues aquí voy a sacar una cosa que me gusta porque me gusta la filosofía también. Y hay este libro, si alguien está interesado, de epistemología e innovación en medicina, donde explica que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, verdad, objetividad, realidad o justificación. Preguntas, ¿cómo conocemos? ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? ¿Cómo diferenciamos lo verdadero de lo falso? Muy importante, como vimos en pandemia sobre todo. ¿Cuáles son los tipos de conocimiento? El debate no se centra en un conocimiento específico, sino en la forma en que conocemos. Y yo creo que esto es fundamental porque muchas veces la falta de formación, la falta del respeto por la ciencia, que también se ha visto en muchos casos, o la falta de discriminar y abrir una página web y creerse todo lo que está en ella, o un podcast, o lo que sea, esto es lo contrario a lo que marca la epistemología. Y yo creo que eso es fundamental y eso sí que está en nuestras manos. ChatGPT está ahí, le podemos consultar, pero por eso he dicho, el chat nos ayuda, nosotros estamos ahí para hacer ese balance y ayudar a interpretar mejor todo lo que tenemos en las manos. No puedo dejar de dar las gracias al Catis Crew, como lo he llamado yo aquí, de los miembros de ahora que han colaborado, toda la financiación, por supuesto, sin que hubiera sido posible, toda la gente, como veis, es la gente la que hace todo, los miembros anteriores, riendo, llorando y con todas las penas que llevan. Y, por supuesto, también tengo que agradecer enormemente a la gente del laboratorio de Federico Mayor, con el que pues, llevo colaborando durante muchos años y que pues, también forma un pilar muy importante también de mi paso por el Centro de Biología Molecular y por la Universidad Autónoma, y a todos los colaboradores, tanto internacionales como nacionales. Así que muchas gracias a todos y os dejo con la última, que es gracias por la atención y las figuras tan bonitas de David Gotzer, que es cómo transformar la ciencia en arte con estos cuadros tan fantásticos. Veíamos en la última transparencia cómo se transforma la ciencia en arte. Yo añadiría que la charla ha transformado también la ciencia en arte, porque en el arte de comunicar y que es una característica que yo creo que es remarcable en los investigadores que estamos en las universidades y que quizás de alguna manera marca una diferencia con otros que no tienen la posibilidad de dedicar parte de su carrera a la docencia. Pues lo has dejado clarísimo en tu charla y incido en lo que decía al principio. Una suerte estar aquí. Muchísimas gracias por esta interesante conferencia. Y bueno, una cosa más respecto a la pregunta que te hacían. Y si sale algo se patenta, tienes mi teléfono. Y además es una pregunta buenísima. Y además tenemos aquí representante del CAITEC, el director del CAITEC, Iván Manzanares, que nos ayudará a resolver esa cuestión también. Bueno, y ahora tengo el placer de ceder la palabra al decano de la Facultad de Ciencias, el profesor Manuel Chicharro, que nos va a proceder al acto de homenaje a los miembros de la facultad que se han jubilado durante el último acto, durante el último curso académico. Gracias. Gracias, Félix. Gracias, vicerrector. Buenos días a todas y a todos. El listado digamos, de bienvenida es largo y pido disculpas si a alguien me dejo, pero creo que como decano de la facultad tengo que dar la bienvenida a ti, vicerrector, en nombre de la rectora, querido Félix, vicerrectores, vicerrectoras, vicedecanos, vicedecanas, estimada profesora Rivas, Capi, querido Paco, y te tengo, gracias por estar con nosotros, defensora del universitario. No sé si tengo algún compañero decano o decana, no veo a ninguno de ellos. Bueno, entiendo que sus agendas no les habrán permitido venir. Director de la Escuela de Doctorado, directores y directoras de departamento, directora del Departamento de Posgrado y Especialización del CSIC, directores de centros mixtos y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, miembros de la FUAN, compañeros, compañeras, buenos días a todos. Y bienvenidos a este acto de celebración de la 10ª Conferencia Aniversario de la Elección Francisco Jaque y de homenaje a nuestros compañeros y compañeras a los que hoy les vamos a dar pues un adiós como colofón a una trayectoria de la que todos y todas nos deberíamos sentir orgullosos, aun sabiendo que algunos de vosotros seguís en la actividad más que constante y también me siento orgulloso de ello. En primer lugar, permitidme que dirija unas pequeñísimas palabras a nuestra compañera
la profesora Catalina Rivas. Unas palabras de agradecimiento por haber aceptado de forma desinteresada colaborar con el equipo de Canal en la impartición de esta lección, Francisco Jaque, y felicitaciones por lo atractiva de tu exposición, por tu capacidad de deleitarnos de una forma sencilla con cosas sumamente complicadas y sobre todo por tener esa capacidad de divulgación y de comprometerte no solo con la ciencia de primer nivel, sino con el aprendizaje de futuros estudiantes universitarios que quizás en algún momento puedan estar en una posición semejante a la tuya. Creo que esos proyectos de aprendizaje-servicio, de colaboración con la educación secundaria, son maravillosos y son también parte de nuestro quehacer como docentes universitarios. Como no quiero empañar con mis palabras las tuyas, solamente quiero que me permitas entregarte un recuerdo de este momento, un detalle de la facultad, por lo que has hecho con nosotros en un día como el de hoy. Así que, Katy. Muchas gracias, Manuel, de verdad. Santo protocolo. Muchas gracias. Sí. Bueno, dicho esto, corresponde en este momento con el paso que tenemos que dar para homenajear a nuestros compañeros y compañeras jubilados durante el pasado curso académico 22-23. Queridos, queridas, es el momento de haceros entrega de un pequeño recuerdo, que espero que sepáis valorar, no por su valor económico, ya sabéis los tiempos que vivimos, sino por lo que representa y sobre todo lo que representa para el equipo de Canal y los que estamos a pie de cañón para intentar defender los intereses de esta facultad dentro de la autónoma. En este momento no quisiera olvidarme de aquellos que no nos pueden acompañar, de un compañero que falleció el pasado mes de junio y al que hoy también quisiera tener presente. Y quiero trasladar palabras de cariño y recuerdo para José Manuel Martínez Duar, profesor y catedrático del Departamento de Física Aplicada, allá donde esté. Por supuesto, enviar un abrazo a sus familiares y amigos, que sé que era una persona querida entre muchos de nosotros. Y corresponde ahora pasar al acto de entrega de un pequeño recuerdo, de nombraros uno a uno y de entregaros, como os digo, nada, ese pequeño detalle, porque no tenemos para más. Como consecuencia, cedo la palabra a nuestro vicedecano de personal docente investigador, el profesor José Manuel Merino, que os va a ir llamando uno a uno para que os acerquéis a la mesa y yo os haga entrega de ese pequeño detalle. Así que, José Manuel. Gracias, decano. Estas son las personas a las que hoy queremos rendir homenaje. José Berenguer Carlos. José Manuel Cuezma Marcos. Ángela Delgado Buscalioni. Miguel Ángel Fernández Rodríguez. Manuel Fresno Escudero.
José Manuel García de la Vega. Sara Mercedes González Miguel. Luis Enrique Ibáñez Santiago. Carmen Maestro Rubio. Rodolfo Miranda Soriano. Esperanza Moyá Lorente. Rosa Carmina Monreal Vélez. Concha Montemayor Durán. Arturo Morales Muñiz. Agapito Novillo Sánchez. María Isabel Orús. Alfonso Peñaranda Cerezo. Marín Prodanov. Ángel Rumbero Sánchez. Y por último, entre los presentes,
David Tudela Morenos. Con vuestro permiso, decano, me gustaría también mencionar a otras personas que no han podido estar con nosotros, pero sin embargo también se han jubilado en este pasado curso y a las que también queremos incluir en este homenaje. Y estas personas son Alicia Batuecas Suárez, María Victoria Cala Rivero, María José Hacen de San Juan, María Pilar Herrero Solans, Carlos Montes del Olmo y Laura Ramos Juanino. Y para todos ellos también, por favor, un aplauso. Gracias, José Manuel. Bueno, y ahora os voy a dar un poquito el sermón y me lo tendréis que permitir. En primer lugar, siento que nuestra rectora no haya podido estar hoy con todos nosotros, pero me alegro de que en su nombre pues, estés tú, Félix, aquí, puesto que como catedrático de Química Inorgánica en nuestra facultad la conoces bien y además representas en buena medida el espíritu de esta casa y el de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que gracias por acompañarnos. Antes de comenzar mi discurso, quisiera también dedicar unas palabras en un día como hoy de celebración y homenaje a nuestros compañeros, unas palabras a la persona que les va a representar y de la que me había olvidado ya de que nos acompañaba y que mi cabeza es a David Tudela Moreno. Primero por haber aceptado nuestra invitación para dirigirte en nombre de esta promoción de compañeros y compañeras que os habéis jubilado, pero también de agradecimiento por todo lo que ha representado en mi carrera como gestión de la facultad, ¿no? Fuiste mi predecesor en un cargo nada sencillo y, por tanto, agradezco que las palabras de tus compañeros, o mejor dicho, que sean tus palabras las que representan a tus compañeros. Espero que sean palabras llenas de emoción, de sentimiento en un día como el de hoy. Espero que tomes tu jubilación sin lamentaciones por aquello que pudiste dejar sin concluir y espero que este paso lo des con la idea de conquistar nuevas interesantes metas. Gracias, David, por todo ello. Y ahora sí, en primer lugar, quiero trasladaros las dos primeras sensaciones que llegan a mi mente cuando me pongo a escribir cosas como estas. La primera es agradecimiento, y agradecimiento por todo el trabajo y dedicación durante los años que habéis estado en esta facultad, en cualquiera de los puestos que hayáis ocupado. Y el de reconocimiento, puesto creo que el trabajo que habéis hecho, tanto personal como profesional, es más que elocuente e importante para los que nos quedamos. Sé que cada uno de vosotros habéis dado el máximo que podíais hacia esta institución, una institución pública, ya sea en la docencia, en la investigación, en la gestión o en el apoyo y colaboración para que todo lo que aquí se hace funcione de una forma más que adecuada. Y todo ello dentro de unas paredes de una facultad a la que tanto queremos y que tanto nos da, pero que es a veces excesivamente exigente con todo lo que aquí hacemos. Todos y todas habéis sido parte integrante de un sistema y de un proceso diario complejo, de una facultad que desarrolla su actividad en 3 edificios, diversa en cuanto a personas y a objetivos científicos, pero con un denominador común: desarrollar su actividad con un enorme compromiso de calidad y de trabajo bien hecho, tanto en la docencia como en la investigación. Una casa que todo el mundo reconoce dentro de nuestro país y también a nivel internacional. Y todos esos reconocimientos se deben a nosotros, a las personas que hacemos nuestra facultad. Personas que se dedican en cuerpo y alma a su trabajo, que reconocen en el esfuerzo y la mejora continua los pilares esenciales del desarrollo personal y profesional, y con un especial sentimiento de arraigo a una universidad pública y a una facultad en la que hacemos y desarrollamos lo que más nos gusta: enseñar todo lo que sabemos para que la sociedad pueda nutrirse adecuadamente de nuestro conocimiento y avances en investigación científica y tecnológica. Y el mayor ejemplo que yo podría decir en este momento es haber escuchado a nuestra compañera Katy. Tendréis que entender que como decano de la facultad, para mí sea un enorme privilegio
y un orgullo personal y profesional estar aquí diciendo estas palabras y cuando estoy fuera representando a esta Facultad de Ciencias. En segundo lugar, pensemos que el paso a la jubilación es como el comienzo de un nuevo viaje, de una nueva experiencia de vida. Y como en todo viaje, se generan expectativas, miedos, preparación de una y mil cosas, pero con algo que todos sentimos en común, la ilusión y la emoción de aprender y disfrutar de cosas nuevas que encontraremos en nuestro camino. Entiendo que cada uno de vosotros y vosotras, a vuestra manera, habéis emprendido ese viaje, en el que la preparación de vuestro equipaje os habrá tenido absortos en recuerdos de cada uno de vuestros días en la facultad, recordando alguna carrera por un pasillo de la facultad para llegar a la siguiente clase, cambiando de edificio, salir de un laboratorio para llegar a una clase, preparación de unas prácticas un día antes porque un compañero no nos puede cubrir, preparar publicaciones en el último instante, contestar a referees, preparar un congreso. En resumen, habréis recordado toda la actividad desarrollada seguro en estos años. Pero además, seguro que en los últimos meses todo ha pasado todavía más rápido, viendo que el tiempo volaba y que las semanas caían como hojas de un árbol en otoño. Y ahora, como un árbol que comienza a tener nuevos brotes en primavera, habéis emprendido un nuevo ciclo, un nuevo viaje, el viaje de vuestra jubilación. Vuestra vida seguro que ha cambiado, aunque os parezca mentira. Para unos más que para otros, puesto que cada viaje es diferente, e incluso si tienen el mismo destino. Pero en resumen, un recorrido hacia un destino que en cualquier caso debería ser común, el del disfrute de vuestra vida, de vivir intensamente cada momento de esos días en que ya no existe esa obligación laboral. Ahora los objetivos os los planteáis vosotros, sin justificaciones, sin obligaciones de tener que cumplir una otra faceta, sin burocracia. Es el momento de disfrutar de lo vivido y de lo que está por llegar, de sentir al máximo a vuestros hijos e hijas, a vuestros nietos y nietas. En pocas palabras, maximizar vuestra vida. Desde mi punto de vista, la jubilación debería tomarse como un momento de alegría y de encuentro con la felicidad interna de cada uno de nosotros. Este viaje os lo merecéis. Disfrutadlo, por favor. Espero, eso sí, que en vuestro camino hagáis en algún momento una pausa para descansar. Que esa etapa de descanso la disfrutéis con nosotros, con una visita para tomar un café, para mantener una charla, una conversación, incluso una crítica, pero con vuestros antiguos compañeros y compañeras. Esa visita, esa pausa que sienta tan bien a los que aquí nos quedamos y que seguimos trabajando con el fin de mantener o incluso intentar superar la posición en el lugar que vosotros habéis dejado el centro. A todas y a todos quiero mostraros mi gratitud y la del respeto del resto de vuestros compañeros y compañeras de la facultad. Durante todos estos años habéis dejado vuestro sentimiento, vuestras ganas de enseñar, de colaborar de forma desinteresada con esta comunidad que se renueva cada año y que sin daros cuenta habéis sido parte importante del proceso en la formación del futuro del país, los actuales estudiantes y de los cuales algunos hay aquí. Alguno seguro de ellos o de ellas puede que en unos años esté ocupando este puesto que yo estoy ocupando en este momento. Y ojalá que me pueda encontrar en las sillas en las que vosotros estéis sentados, que la vida me lo permita. En resumen, un maravilloso continuo que parece no tener nunca fin. Os echaremos de menos, os lo puedo asegurar. Querido vicerrector, querido Félix, nuevamente gracias por estar con nosotros en un día como el de hoy, un día que celebramos a nuestro patrón y en el que despedimos con cariño y mucho orgullo a nuestros compañeros y compañeras. ¿Qué te voy a contar a ti de nuestra facultad? Sabes que se preocupa por todo lo que nos rodea, no solo dentro de los límites de la UAN, sino también fuera de ellos. Una facultad comprometida socialmente, que sufre por los terribles acontecimientos que se viven en la Franja de Gaza, en Ucrania y en otros lugares del mundo, que condena el terrorismo provenga de donde provenga, que no puede quedar callada nunca ante lo que ahora vivimos, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Una facultad sumamente preocupada por el momento económico que vivimos, por la falta de apoyo presupuestario por parte de nuestras autoridades de la Comunidad de Madrid y muy atenta y comprometida con el camino que debamos emprender para garantizar un futuro en nuestro centro y en nuestra universidad. Sabes muy bien que cada día trabajamos por permanecer en lo más alto, en los peldaños más elevados de la docencia de calidad, manteniendo una oferta adecuada de plazas en titulaciones básicas para el conocimiento científico, pero que también sabrá abordar nuevos desafíos formativos a todos los niveles que emanen de la universidad. Y en investigación sabemos todos muy bien, y en especial los que aquí estamos, que mes tras mes el listado de felicitaciones que escucho a la rectora del Consejo de Gobierno y que yo mismo
hago en nuestra junta de facultad y escribo los correos que escribo es cada día más largo, lo cual me satisface y a todos nos debería satisfacer, puesto que eso denota no solo el buen hacer y la calidad de nuestro trabajo en labores de investigación básica aplicada, así como el desarrollo, la innovación y la transferencia. En otras palabras, querido Félix, sabes bien que esta facultad, tu facultad, sabe arrimar el hombro al del compañero para crecer juntos, encontrando claros y firmes objetivos que pongan a nuestra UAN en el lugar que le corresponde. Obviamente, mis palabras no son para que se las traslades a la rectora de forma literal, pero en parte sí te pediría que le recuerdes, aunque sé que lo sabe, que este barco en el que navegamos todos y todas en esta universidad tiene un motor principal que debe recibir el combustible básico para alimentarlo y que nos impide ir a la deriva a todos. Félix, no lo olvidéis, por favor. Sin ese motor, la autónoma no será lo que es. Y sin el combustible para moverlo, la facultad perderá el tirón que tiene. Bien, no seré yo el que intente demostrar la valía de la Facultad de Ciencias en diferentes facetas investigadoras. Creo que las palabras de Katy y de las conferencias y charlas que se dan en esta sala y en otras de la facultad demuestran el buen hacer y criterio que tenemos. Por tanto, muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias a los que homenajeamos. En especial a vosotros, en nombre de todas las personas que hacemos esta Facultad de Ciencias y de los estudiantes que aquí viven del saber en diferentes facetas de la ciencia, os ruego aceptéis nuestros mejores deseos para el camino que ahora comenzáis. Muchísimas gracias y buena suerte en este nuevo viaje que os ofrece la vida. Seguid cultivando vuestros sueños y no olvidéis a esta que ha sido vuestra casa, llevándola siempre en vuestro corazón. Y si me lo permitís, vosotros y el resto, terminaré con una estrofa del poema de Mario Benedetti, Hagamos un trato, que he modificado ligeramente para ajustarlo al plural de este momento y que me permite, eso sí, plasmar mi sentimiento hacia vosotros y vosotras. Compañeros, sabéis que podéis contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos entre amigos. Conforme ibas hablando, he recordado unas palabras. No recuerdo, he recordado las palabras, pero no dónde las oí. Respecto, y creo que es importante marcar el castellano, ¿no? Algunos de vosotros os estáis jubilando y tenéis una obligación. Fijaros en el término jubilación, es alegría, frente a otros idiomas, por ejemplo el inglés, que utiliza otra terminología mucho menos apropiada. Así que tenéis la obligación de disfrutar y no os queda otra. Si tenéis algún problema, estoy para ayudaros. Bueno, y ahora me toca ceder la palabra al profesor David Tudela. Y cuando estaba leyendo el profesor David Tudela, digo, no, el profesor no, mi profesor David Tudela y mi amigo. O sea, David, tienes la palabra para dirigirte en representación de tus compañeros. Gracias. Querido vicerrector, querido decano, vicedecanas, vicedecanos, compañeras y compañeros. En primer lugar, quiero agradecer al decano la invitación para dirigir estas palabras en representación de mis compañeros, aunque varios de ellos son más antiguos que yo en esta facultad y hubieran resultado sin duda muchos más adecuados que yo para esta función. En todo caso, es un auténtico placer el participar en este acto presidido por Félix Zamora, que, como ha dicho, fue alumno mío, a petición de un equipo de canal del que forman parte 2 profesoras que también fueron alumnas mías, Olga Juanes y Beatriz Alonso. Posteriormente comentaré lo que han supuesto para mí mis alumnos a lo largo de los años. Las personas que nos hemos jubilado en el curso 2022-2023 y realizamos nuestra licenciatura en la facultad, hemos conocido a todos los rectores que ha tenido la universidad
y todos los decanos que ha tenido la Facultad de Ciencias. Nuestra historia ha transcurrido paralela a la historia de la universidad y quisiera recordar algunos aspectos de dicha historia. Con motivo del 50 aniversario de la universidad, el entonces decano, José María Carrascosa, me pidió que escribiera una breve historia de la Facultad de Ciencias para el libro que estaba preparando la universidad. El capítulo se tituló Historia de la Facultad de Ciencias desde la Casa de Campo hasta nuestros días. Bueno, en este caso nuestros días se refiere a 2018 y algunos apartados evidentemente no están actualizados en este momento. Y por lo que respecta a la Casa de Campo, tenemos entre nosotros a jubilados de este curso, entre los jubilados de este curso, a algunos de los estudiantes de la segunda o la tercera promoción de química o de física, la segunda o la tercera de química o de física, que comenzaron sus estudios en la Casa de Campo. Es posible que esta sea la última oportunidad de encontrar alguno más en los actos de reconocimiento a nuestros jubilados, aunque para el año que viene aún podría quedar algún estudiante de la tercera promoción siempre que su cumpleaños sea posterior al 1 de septiembre. Y con respecto a ese periodo fundacional de la Autónoma, tengo que decir que debemos nuestro reconocimiento a los profesores que en unas condiciones muy difíciles debieron montar laboratorios de docencia y de investigación en la Casa de Campo para volver a hacerlo poco después en el campus de Cantoblanco. Algunos de esos profesores se encuentran hoy presentes en esta sala. Yo no estuve en la Casa de Campo. Como alumno de la cuarta promoción de Química, inicié mis estudios a finales de octubre de 1971, poco después de que el dictador Francisco Franco inaugurara el campus de Cantoblanco el 25 de octubre de aquel año. Por tanto, toda mi vida estudiantil y profesional ha estado ligada a este edificio desde el mismo momento de su fundación. De mis años de estudiantes, solo voy a mencionar 3 situaciones. Una es la conflictividad estudiantil durante los últimos años de la dictadura. De hecho, el curso 1971-72, el primero del campus de Cantoblanco, se dio por terminado antes de tiempo, nos enviaron a los estudiantes a casa y solo volvimos al campus para hacer los exámenes finales. Previamente nos enviaron a casa por correo unas fotocopias de los índices de los libros de texto utilizados en las que habían subrayado los temas que entraban para el examen. Con objeto de que no volviéramos a reunirnos en el campus, las calificaciones finales también nos fueron enviadas a casa por correo. La segunda situación que quería mencionar se refiere precisamente a esas calificaciones finales. Durante toda la carrera nos las entregaron en forma de papeletas que estaban firmadas por los profesores de la asignatura o por los responsables del departamento. Así, tengo las firmas de personajes clave en la historia inicial de la facultad, como Juan Sancho, primer decano de la facultad y fundador del Departamento de Química, Nicolás Cabrera, fundador del Departamento de Física, José Antonio Fernández Viña, fundador del Departamento de Matemáticas, y Julio Rodríguez, fundador del Departamento de Geología. Estos departamentos, junto al de Biología, eran los 5 departamentos que había en la facultad. En los cursos posteriores recibí papeletas con las firmas de personajes importantes en la implantación de departamentos de química, como las de Miguel Galloso en química inorgánica, Francisco Fariñas en química orgánica y Santiago Vicente en química analítica. De los personajes mencionados, el periodo en que Julio Rodríguez fue rector y Santiago Vicente decano, entre 1972 y 1973, fue de los más represivos en la historia de la UAM, con la instalación de rejas en el campus de Cantoblanco, la prohibición de asambleas de profesores y de estudiantes, la presencia frecuente de la policía en el campus y su instalación permanente en una caseta en la parte alta del mismo, así como numerosas sanciones a estudiantes y profesores. La tercera y última situación que mencionaré de mi periodo de estudiante es una muestra de los problemas económicos por los que ha pasado la facultad. Los alumnos de las primeras promociones de química teníamos que pagar entre todos el material que se rompía o quedaba sucio durante el desarrollo de las prácticas. Repito, los estudiantes teníamos que pagar por el material de laboratorio. Esta situación se mantuvo hasta la década de los 80, en que el rectorado proporcionó un presupuesto para reponer dicho material. Afortunadamente, hoy disponemos de un mejor presupuesto para las prácticas, aunque son prácticas mucho más cortas que las que teníamos en los primeros tiempos, y disponemos también de renovar y adquirir material inventariable. Por cierto, que entre los jubilados de este curso
se encuentra Miguel Ángel Fernández Rodríguez, que fue delegado del rector para laboratorios docentes, y quiero agradecerle la fluida relación que mantuvimos mientras fue director del Departamento de Química Inorgánica, sin olvidar a su predecesor en el cargo, también presente, Basilio García Carretero. Casi todo el mundo recuerda sus años de estudiante universitario como unos de los mejores de su vida. En mi caso también es así. Pero no puedo olvidar la enorme satisfacción que me ha proporcionado también ser profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Mi primer contrato como ayudante comenzó en mayo de 1977, hace más de 46 años. Aquel fue un periodo muy importante para la universidad. Seguía habiendo conflictividad de estudiantes y profesores no numerarios, los PNN, pero se dieron pasos decisivos para la implantación de la democracia en la universidad. Así, en diciembre de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas a rector, en las que fue elegido Pedro Martínez Montávez, y en marzo de 1978 se celebraron las primeras elecciones democráticas a decano de la Facultad de Ciencias, en las que fue elegido Nicolás Cabrera. Por aquellos tiempos, los profesores de la facultad estábamos distribuidos entre los 26 departamentos que había en la misma. 26 departamentos. 5 de matemáticas, 5 de física, 8 de química y 8 de biología. Tras la publicación de la Ley de Reforma Universitaria, la LRU de 1983, el número de departamentos se redujo a 8 en 1986, pero poco después comenzó una cadena de desdoblamientos que se ha completado recientemente hasta llegar a los 17 departamentos actuales. Mientras el departamento de matemáticas se ha mantenido unido y del departamento de biología solo se desgajó el departamento de ecología, que formaba un departamento interuniversitario con la Universidad Complutense, los departamentos de física y de química volvimos a una situación semejante a la anterior a la LRU, aunque algunos departamentos cambiaron su denominación. Así pues, la mayor parte de las personas que nos hemos jubilado en el curso pasado hemos pasado por departamentos con diferentes denominaciones. En mi caso, empecé en el departamento de química inorgánica, pasé al de química y volví poco después al de química inorgánica. También hemos pasado todos nosotros por alguna de las 4 divisiones que había en la facultad. La división de física, la de química, la de biología y la de matemáticas. Esas divisiones desaparecieron en 1986, también como consecuencia de la LRU, que pretendía dar un mayor protagonismo a los departamentos. Pero antes de la desaparición de las divisiones, hubo varias propuestas para dividir la Facultad de Ciencias en 4 facultades. Debo reconocer que en aquellos tiempos yo hubiera preferido formar parte de una facultad de química. Sin embargo, me alegro de que haya permanecido una Facultad de Ciencias unida, fuerte y con un gran peso dentro de la estructura de la UAM. Además, el carácter interdisciplinar de la facultad le da una enorme riqueza. Por ejemplo, y aunque probablemente él no lo recuerde, me causó una gran impresión cuando uno de mis compañeros de jubilación, el profesor Arturo Morales, me explicó la ventaja evolutiva que supone a las jirafas el tener el cuello largo. Y no es para comer de las hojas de los árboles. Lo que me hizo también apreciar la riqueza de la Facultad de Ciencias fue el periodo en que fui vicedecano de ordenación académica durante el primer mandato decanal de José Antonio Pérez López, pues debía relacionarme con directores de departamento, gestoras, profesores y estudiantes de todas las áreas de la facultad, además de tener un buen conocimiento de todos los planes de estudio. Por cierto, como he mencionado antes, en el cargo de vicedecano de ordenación académica me sustituyó Manuel Chicharro, que ha permanecido en el equipo decanal desde 2005, actualmente como decano, con una enorme dedicación que yo personalmente le agradezco. Volviendo a mis primeros años como profesor de la UAM, por un lado, daba clases prácticas de laboratorio, teniendo como alumnos, entre otros, a Olga Juanes, que ya he mencionado antes, Marisa Marcos o Fernando Martín, y por otro realizaba la tesis doctoral bajo la dirección de Vicente Fernández y de Jesús Tornero. Durante mi tesis trabajamos por primera vez en España con espectroscopía Mosbauer de estaño 119 y el trabajo fue tan intenso que varias veces tuve que saltar por una ventana del primer piso, la que está en el aula del final del pasillo, para salir de la facultad que a esas horas estaba cerrada. Cuando lo miro ahora no entiendo cómo pude hacerlo. Evidentemente he perdido un poquito
o me ha quitado la autónoma mucha vitalidad de la que tenía anteriormente. Durante la parte final de mi tesis se publicó la LRU de 1983, que ya he mencionado antes, en relación con los departamentos y las divisiones de la facultad. La LRU cambió el sistema de concurso-oposición a los cuerpos de funcionarios docentes, simplificando el procedimiento respecto al sistema anterior, y dio lugar a la aparición de diversas plazas de funcionario en los años siguientes. En efecto, a lo largo de esa década, fuimos muchos los que pasamos de profesor no numerario a profesor titular de universidad. En mi caso, tras defender la tesis doctoral en 1984, tuve la fortuna de sacar una plaza de profesor titular en 1986, en una oposición tremendamente disputada. Pocos meses después, disfruté de una beca Fulbright en la Universidad de Oklahoma, de forma que lo que iba a ser una estancia postdoctoral se convirtió en una estancia de sabático como profesor visitante. Tras 2 años en Estados Unidos, regresé a la Autónoma y en el curso 1988-89 comencé a dar clases teóricas en aula. Félix Zamora formó parte del primer grupo de alumnos a los que di clase y Beatriz Alonso de los del año siguiente. En aquellos tiempos empecé a adquirir una auténtica pasión por la docencia, que se ha mantenido e incrementado a lo largo de los años hasta firmar mi última acta. Desde el primer momento disfruté enormemente de las clases y a lo largo de los años no dejé de formarme como docente, de introducir actividades en las clases para hacerlas más participativas y de utilizar las preguntas para mantener a los estudiantes conectados en todo momento. El esfuerzo ha valido la pena y el principal reconocimiento es el de los estudiantes que he tenido a lo largo de los años. Y como un profesor que ya no da clase, quiero dar un consejo a los que todavía la dan, especialmente a los más jóvenes. Cuando un profesor se siente desanimado porque cree que a los estudiantes todo les da igual, tiene que pensar que en toda clase siempre hay algún estudiante que merece que el profesor se entregue al 100%. Al hacerlo, y utilizando las técnicas docentes adecuadas, no solo dará a esos estudiantes lo que merecen, sino que podrá captar a otros que consideraba casos perdidos. Eso le dará una gran satisfacción. Y hablando de satisfacción, también he disfrutado mucho con la investigación. La excelencia investigadora ha sido siempre una seña de identidad de la Universidad Autónoma y, en particular, la Facultad de Ciencias sigue siendo un centro de referencia nacional e internacional, aunque la universidad haya ocupado puestos más altos en los rankings en años anteriores. En todo caso, la incorporación de jóvenes brillantes, como ha sucedido en mi departamento, nos asegura un futuro del que sin duda nos estaremos orgullosos. En conclusión, y considerando tanto la satisfacción que proporcionan tanto la docencia como la investigación, creo que no hay trabajo más gratificante que el de profesor de universidad, ni al menos para mí, mejor lugar de hacerlo que la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Que no solo disfrutaste tú, disfrutamos los que tuvimos la oportunidad de asistir como estudiantes a tus clases y incluso en este discurso dejas claro cómo te explicas. Placer oírte siempre. Bueno, y ahora me cedo la palabra a mí mismo. Y bueno, quiero saludar de nuevo al decano de la Facultad de Ciencias, querido amigo Manuel Chicharro, al vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia, querido José Luis Pau, al vicedecano de Personal Docente e Investigador, querido José Manuel Merino, queridos colegas, estudiantes y personal de la Facultad de Ciencias, amigos y amigas. Como indiqué al comienzo de este acto, es un placer estar aquí representando a nuestra rectora en un acto de celebración conmemorativo de la festividad de nuestra Facultad de Ciencias de San Alberto Magno. San Alberto, posiblemente lo sabéis, fue un gran científico y filósofo que mostró cómo la curiosidad científica y el rigor son esenciales para el avance de la ciencia. Su obra abarcó diversas disciplinas, desde la física y la química hasta la biología y la astronomía.
Siguiendo su legado, esta facultad se ha caracterizado, y lo hemos visto y lo hemos mencionado ya varias veces a lo largo de esta mañana, por la excelencia académica e investigadora y su compromiso, por lo tanto, con la sociedad. Como demuestra la excelente conferencia que acabamos de escuchar de la profesora Katy Rivas, titulada Chat celular. ¿Qué nos dicen nuestras células y cómo lo contamos? Y en la que hemos visto cómo la comprensión de la comunicación intercelular permite entender y controlar procesos tan importantes y complejos como la señalización celular, el intercambio de moléculas entre las células, así como entender cómo estas comunicaciones son esenciales para mantener una condición interna estable en los organismos y la coordinación entre ellos. Comprender estos procesos incide en aspectos que enlazan directamente con potenciales aplicaciones médicas y biológicas, como el desarrollo de tratamientos médicos, terapias génicas o la comprensión de enfermedades relacionadas con desregulaciones en estas comunicaciones entre células. Ya existen investigaciones centradas en escuchar cómo chat entre células que se producen utilizando como palabras a las moléculas, cosa que a mí me satisface porque como químico me interesa. Para así poder incorporar moléculas adecuadas o cócteles de estas moléculas para corregir situaciones de conflicto entre células cuando éstas derivan, por ejemplo, como hemos visto en enfermedades. Esta investigación trata, por lo tanto, de aprender a diseñar nuevos fármacos, tratamientos más selectivos y, por lo tanto, con menos efectos secundarios que no cabe duda redundarán en mejoras en la calidad de vida. Sin duda, esta charla ha sido un excelente ejemplo de excelencia en investigación, docencia y, como ha mostrado Katy, divulgación. La docencia anclada a la investigación es el origen de nuestra universidad y nuestro compromiso. Queremos, por supuesto, seguir siendo un referente nacional e internacional en la generación y la transferencia de conocimiento científico y para ello contamos con el talento y la dedicación de todos los que formamos parte de esta comunidad universitaria. Ha mencionado nuestro decano y amigo que tenemos dificultades, que atravesamos dificultades, por ejemplo, de financiación, en concreto, la que nos toca más de mano, que es la de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en la cual nosotros, como representantes de la universidad, estamos luchando día a día en mejorar. No os quepa la menor duda, espada en mano contra esto. Pero en este sentido, estamos también impulsando acciones concretas dentro de lo que podemos para fortalecer la investigación y la capacidad innovadora, intentando establecer conexiones, por ejemplo, con el sector productivo y social. Y así voy a citar algunos ejemplos. En concreto, el espacio semi-industrial One, que hemos denominado One TRL App, dedicado a alojar proyectos de investigación que requieren escalado, con el fin de aumentar sus niveles de madurez tecnológica. Este espacio, posiblemente no lo sabéis, pero ya está siendo utilizado, está en funcionamiento y tendréis noticias, se inaugurará formalmente en unas semanas. Pero existen además otros dos grandes proyectos que estamos impulsando desde nuestra universidad y que considero de gran relevancia para la Facultad de Ciencias. En primer lugar, el nuevo edificio de investigación e innovación, que sin duda será un espacio multidisciplinar y colaborativo donde se integrarán grupos de investigación de esta facultad, así como empresas y entidades externas. El objetivo de este proyecto es fomentar y fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnología, generando nuevas empresas basadas en conocimiento científico desde nuestra universidad. Por otra parte, el nuevo edificio de infraestructuras, coordinado por el vicerrector de Campus Infraestructuras que tenemos por aquí, Miguel Manso, que entre otros servicios alojará al SIDI, Servicio Interdepartamental de Apoyo a la Investigación. Por lo tanto, este centro será no solo un servicio de apoyo a la investigación, sino que lo vamos a transformar también en un centro de innovación, al albergar nuevos laboratorios de empresas de instrumentación que pretendemos que realicen proyectos sinérgicos con los laboratorios del SIDI y los grupos de investigación, entre otros, de nuestra facultad. Sin duda, estos avances van a suponer un cambio fundamental en la investigación e innovación en nuestra universidad, alineándose, por otra parte, de forma perfecta con el espíritu de la nueva LOSU. Y son solamente una muestra de la apuesta de nuestra universidad por la investigación y la innovación como motores del desarrollo económico, social y cultural. Quiero también hacer mención a algo que has indicado, Manolo,
y son los múltiples premios recibidos este último año, y otorgados a los estudiantes de tesis y TFMs, trabajos fin de máster de nuestra facultad, como el premio, sin entrar en detalles, Arquímedes del Ministerio de Universidades y varios premios otorgados en las convocatorias Talento y Margarita Salas del Ayuntamiento de Madrid. Y, por supuesto, también la importante concesión de la acreditación institucional de la Fundación Madrid+D, reconociendo la excelencia docente de esta facultad, y esto creo que va a suponer un impulso, sin duda, a la actualización de nuestras titulaciones. Para terminar, quiero agradecer a todos los que hacéis posible con vuestro esfuerzo e ilusión que nuestra Facultad de Ciencias siga siendo un referente de calidad y excelencia. Os animo a seguir trabajando con pasión y entusiasmo por la docencia y la ciencia, y a seguir el ejemplo de San Alberto Magno, que dijo: no basta con saber, hay que aplicar, no basta con querer, hay que hacer. Muchas gracias y feliz día de San Alberto Magno.